Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos a todos el día de hoy, que es la séptima sesión del Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. En esta ocasión, el doctor Ricardo Aceves García, quien estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo la maestría y doctorado en Investigación de Operaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado trabajando en proyectos del campo de transporte, de investigación operativa y sobre todo optimizaciones. Además de ser profesor e investigador, sus líneas de investigación, como dijimos, procesos de transporte, redes, etcétera. Y su trabajo el día de hoy nos da mucho gusto que nos presenta planeación estratégica con análisis del envolvente de datos DEA. Adelante, doctor Ricardo. Muy bien, aquí. Listo, déjame reducir aquí arribita. Listo, pues gracias Pati nuevamente por la invitación y para mí pues es un gusto poder compartir estas cosas que pues uno está trabajando ahí día con día y que pues le parecen interesantes, ¿no? Porque pues nos dan otra perspectiva de cómo podemos analizar ciertas cosas, ¿sí? Y ahora les quiero traer digamos que sería una segunda parte de algo que ya hemos visto, que es el análisis del envolvente de datos, como se le conoce DEA por sus siglas en inglés. Eh, si recuerdan, en una presentación anterior, hablamos de que con esta técnica es posible determinar la, la eficiencia de lo que llamamos unidades productivas. Y en las unidades productivas, pues recuerdan que pueden ser departamentos, que pueden ser sucursales bancarias, que pueden ser proyectos, que pueden ser países, que pueden ser estados, que pueden ser municipios, que pueden ser personas, porque es deportistas se les ha aplicado, equipos deportivos, puertos, aeropuertos, o sea, todo lo que tenga, todo proceso, por llamarle proceso productivo, todo lo que tenga entradas, insumos como entradas y productos o servicios como salida. Entonces, lo que hace esta técnica es comparar entre ellos qué tan eficientes son, ¿sí? No hacia afuera, sino entre ellos. Y desde luego, pues con esa eficiencia ya nosotros, dentro de nuestro análisis o recomendación, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Algo que está bastante bueno por ahora es esta segunda parte que me ha parecido muy interesante. ¿Sí? ¿Qué más podemos sacarle a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la envolvente de datos, el análisis de la envolvente de datos funciona con programación lineal, eh, bueno, pues la programación lineal no solamente, nos da solamente la optimización o la minimización o la maximización de la función objetivo, sino también tiene una área ahí también interesante que llamamos análisis de sensibilidad o el qué pasa si le han dado nombres ahí a algunos autores en ciertos libros. Entonces, ¿por qué? ¿Qué de ese análisis que sirve como para poder hacer escenarios o también pues hacer un poco de planeación estratégica o planeación con la programación lineal son importantes o podemos verlos desde el punto de vista de la envolvente de datos y también de qué nos aportan, cómo nos pueden ayudar a mejorar aquellas unidades que no salieron eficientes, cómo podemos volverlas eficientes a través de la información que podemos obtener. ¿Sí? Entonces, bueno, pues miren, ¿qué hablamos de un poco pues ya en cuanto a lo que les he comentado, que, que, este, que bueno, pues es fundamental ya todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué similitudes podemos encontrar entre ambas técnicas? Pues
ya saben que son técnicas de optimización que buscan encontrar soluciones óptimas para cierto tipo de problemas, ¿sí? ¿Qué utilizan? Pues técnicas matemáticas, la programación matemática para resolver problemas de optimización y tomar mejores decisiones, sí, de lo que estemos analizando. También sirven para hacer aplicaciones de gestión, porque ambas herramientas tienen aplicaciones de gestión de organizaciones o en la economía, en la ingeniería, en cualquier otro campo de la optimización, ¿verdad? Y de la eficiencia. Y desde luego no para todos los problemas, sino para cierto tipo de problemas. Recuerden que todos estos modelos matemáticos pues son aplicables o son útiles con cierto tipo de problemas, no para resolver todos. ¿Cuáles serían las diferencias que pudiéramos observar entre ambas herramientas o entre ambas técnicas? Si los vemos desde el punto de vista de la optimización, DEA se encarga o se enfoca a evaluar la eficiencia relativa de lo que llamamos DMUs, si recuerdan, que son las unidades de toma de decisiones o de medición de decisiones, ¿sí? Y no requiere una función específica, una función objetivo específica. En cambio, la programación lineal se centra en maximizar o minimizar una función específica, una función objetivo sujeta a restricciones lineales. Entonces, con DMU, ¿qué hacemos? Comparamos unidades a través de la programación lineal y con programación lineal optimizamos algún objetivo sujeto a ciertas restricciones. Algo también que existe diferencia es en la flexibilidad de la modelación. Pues DEA o la envolvente de datos es más flexible en términos de modelación, ya que no requerimos una función objetivo, ¿sí? Porque el planteamiento que se presenta desde el inicio es conocer la eficiencia, ¿sí? Y determinar cuál de las unidades son más eficientes y cuáles no son eficientes. Y en cambio, la programación lineal requiere de la formulación explícita de la función objetivo y de sus restricciones. Entonces, es más rígido, pues sí, más estructurada la parte de la programación lineal, o más rígida su estructura. En cuanto al tratamiento de datos en las diferencias, pues DEA trabaja directamente con datos observados y no requiere supuestos sobre la distribución de los datos, ¿sí? Es más, trabajamos con datos que pueden ser de algún tipo las entradas y de algún tipo los productos o las salidas, ¿sí? En cambio, la programación lineal requiere ciertos supuestos sobre los datos y las relaciones entre las variables. Recuerdan que para la programación lineal, pues son funciones lineales, tanto la función objetivo como las restricciones, ¿sí? Entonces, en consecuencia, aunque DEA y programación lineal difieren en sus enfoques y aplicaciones específicas, comparten similitudes. Eso es lo interesante. En particular, el uso de la programación lineal para resolver problemas, sí, por lo cual en el análisis de sensibilidad y su interpretación económica se tienen un conjunto de similitudes. Entonces vamos a ver qué pasa en esa parte, que es lo que me interesa que veamos. Si hablamos del análisis de sensibilidad con la programación lineal, pues yo le puse un poco para hacerlo congruente con el tema que estamos presentando, ¿sí? Que también pudiéramos hacer algo de planeación estratégica, ¿sí? Nos permite evaluar, la programación lineal, recuerden que nos permite evaluar cambios en los diferentes parámetros del modelo y cómo afectan estos cambios la solución óptima. O sea, qué tanto nos movemos de la solución óptima o qué tanto no nos movemos, ¿sí? Recuerdan que estos cambios pueden estar relacionados con los coeficientes de la función objetivo, desde luego con los coeficientes de la restricción, en donde cambios en las restricciones, acuérdense que alteran la región factible y por tanto pueden alterar la solución óptima, ¿sí? Cambios en los
en el rango, ¿verdad? O en el número de variables y número de restricciones, y desde luego en el lado derecho de estas mismas que nos representan en la programación lineal los insumos o los productos que necesitamos obtener. Y desde luego, pues recuerdan los precios sombra, ¿no? Y los costos reducidos, que representan, ¿no? Que en la programación lineal nos representan la tasa a la cual cambia el valor óptimo de la función objetivo por unidad de cambio en las restricciones, ¿sí? Y desde luego, pues los costos reducidos nos indican cuánto puede reducirse el lado derecho de la restricción sin cambiar la solución óptima. Y recuerden que el lado derecho de la restricción es el término independiente en donde tenemos los recursos los recursos que debemos utilizar o las capacidades que tenemos para producir algo. Y desde luego, pues el análisis de dualidad, que esto implica que las variables duales asociadas con las restricciones también nos dan información sobre la sensibilidad del modelo a cambios en los parámetros. Entonces, hay un poco para recordar cuáles son este análisis de sensibilidad o esta posibilidad de hacer cambios, yo le llamo planes de estrategia, con la programación lineal, ¿sí? ¿Cuáles son, cómo podemos interpretar o cómo podemos traer todo eso aquí al análisis de DEA? Bueno, pues un poco de introducción aquí con DEA, ¿no? Entonces, algo interesante que nos da pues la técnica DEA es que nos permite definir, nos permite evaluar la eficiencia y la productividad, ¿verdad? De las empresas, de las unidades productivas. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente muy competitivo y muy dinámico y desde luego necesitamos conocer esa forma en la que estamos funcionando para que tengamos puntos clave o análisis clave para poder mejorar nuestras actividades o lo que estamos realizando. Y entonces, bajo esta situación, pues DEA nos permite tener una alternativa para poder evaluar esa eficiencia relativa de estas unidades productivas. Ya les comentaba al inicio que el concepto de unidad productiva pues se puede representar muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que tiene entradas y salidas, entradas como insumos y salidas como productos o servicios. Y desde luego, pues nos va a proporcionar información para la planeación estratégica y la mejora continua de las organizaciones. No solo con el valor de la eficiencia técnica, sino recuerden que también tenemos como usamos la programación lineal, también tenemos interpretación o subresultados, como quieran llamarle, que nos pueden apoyar para esto de la planeación estratégica, ¿sí? Entonces, este análisis a través de la planeación estratégica usando DEA, pues, ¿qué implica? Por realizar un enfoque de mejoras, yo lo he dividido en los 3 niveles de toma de decisiones, como para darle algo más atractivo. Tanto vistos, podemos ver que algunas variables o algunos datos o algunos resultados que nos da DEA, los podemos colocar en el nivel estratégico, otros en el táctico y algunos otros en el operativo. ¿Sí? A través de estos podemos identificar esas áreas de ineficiencia y desde luego cuáles son las oportunidades de mejora para estas. Entonces, si hablamos del nivel estratégico, hablamos de identificar estrategias o áreas de mejora. Entonces, en este nivel es posible identificar qué unidades de producción contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos de la organización, identificando aquellas unidades que requieren mejoras e intervención para aumentar su contribución. Para esto, DEA proporciona un conjunto de resultados, ¿verdad?, que nos van a permitir conocer cuáles son estas unidades que requieren mejora. Y una es, pues ya vimos, variables de holgura. Las variables de holgura nos van a aportar algo desde este punto de vista. Y desde luego un valor que le hemos llamado o que le llaman valor de ineficiencia de escala con DEA. ¿Qué nos dan las variables de holgura?
desde el punto de vista del DEA. Pues recuerda que las variables de holgura en programación lineal caía lo que no utilizábamos. Pues aquí igual, si son insumos, si estamos analizando insumos y salidas, pues vamos a obtener los insumos, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista del análisis de las entradas, los insumos que no estamos utilizando o subutilizados. Y si usamos DEA desde el punto de vista para evaluar la eficiencia por los productos que estamos realizando, ¿qué nos va a aportar? Que no estamos produciendo al máximo lo que, de acuerdo a nuestra capacidad que tenemos, ¿sí? Y entonces esta manera, ¿verdad? Para poder identificar lo que nos da DEA, pues son con valores positivos o negativos como resultado de las variables en la solución de estas variables. Si las variables de holgura son positivas o negativas, pues entonces necesitamos quitar o meter o hacer algo para mejorar la productividad, o quitar recursos o meter, ¿sí? Entonces desde el punto de vista económico, estas variables de holgura indican áreas de la organización que desperdician recursos y no están maximizando o no están maximizando su producción. Entonces, eso es lo interesante. O sea, a través de las variables de holgura vamos a identificar cuáles son esas unidades, ¿verdad? Productivas que están desperdiciando recursos y que no están maximizando o que no están maximizando la producción. ¿Va? Entonces eso ya nos da algo interesante, ¿no? Si tenemos unidades que están desperdiciando recursos y otras que tal vez requieran recursos para mejorar su eficiencia, bueno, podemos ahí jugar un poco para poder mover esto de los insumos o de los recursos y poderlos canalizar o cambiar, pues de aquellas unidades que no los están utilizando a aquellas unidades que lo requieren para mejorar su productividad o su producción. ¿Sí? Valores, el otro concepto a nivel estratégico, el otra variable o el otro resultado que nos da el DEA es, recuerdan que es los valores de ineficiencia de escala. Con estos valores DEA nos establece si una unidad opera a una escala subóptima o una más arriba de la óptima. Esto guía el desarrollo de estrategias para ajustar la escala de operación y optimizar la utilización de recursos. Desde el punto de vista económico, ajustar la escala de operación genera un impacto significativo en la rentabilidad, al reducir los costos unitarios y aumentar la eficiencia. Entonces, todo esto tiene repercusión interesante en nuestras unidades productivas. Nos permite tomar decisiones a este nivel, ¿sí? Cambios en los recursos, cambios, ajustes en la producción, incremento, disminución de recursos, ¿sí? A nivel táctico, es realmente se van a identificar y optimizar los procesos, que es lo que se está haciendo por dentro, ¿no? Entonces, esta fase implica la identificación de mejoras específicas y la optimización de procesos, identificando las acciones tácticas requeridas para incrementar la eficiencia y mejorar la productividad de las unidades. Las decisiones tácticas consideran el análisis de sensibilidad, las mejoras radiales, rendimientos de escala, la identificación de mejores prácticas para aplicar en las DMUs que no son eficientes y la implementación de cambios en los procesos operativos para mejorar su rendimiento. Todo esto nos los da DEA como resultado, como un subresultado que podemos leer y podemos encontrar si le escarbamos un poquito a la solución. Desde luego, el análisis de sensibilidad pues nos va a evaluar la variación de los resultados, ¿verdad? Del análisis DEA en respuesta a cambios en los datos de entrada. O sea, si nosotros movemos los datos de los recursos, bueno, pues ahí podemos ver qué tanto se nos mueve la eficiencia o qué tanto nos salimos de la frontera de eficiencia. Desde luego, además nos permite identificar qué variables tienen mayor impacto en la eficiencia y la productividad para, desde luego, priorizar áreas de mejora. Entonces, ahí es interesante porque de esas entradas que estamos posicionando,
pues con este análisis de sensibilidad nos va a permitir cuáles de ellas son más importantes o tienen más impacto, o la otra tienen menos impacto, ¿verdad? Para obtener la eficiencia que tiene esa unidad. Las mejoras radiales nos permiten realizar cambios que aumentan la eficiencia sin aumentar los insumos o disminuir las salidas, ¿sí? Económicamente, las mejoras radiales tienen impacto directo en la rentabilidad al reducir los costos de producción sin comprometer la calidad y la cantidad de los saludos, de las salidas. O sea, estas mejoras radiales nos van a permitir, desde luego, si movemos, nos va a permitir aumentar la eficiencia sin necesidad de cambiar, aumentar o disminuir los recursos y las salidas, ¿sí? El rendimiento de escala en unidades ineficientes indica si la expansión o la reducción de la escala de operación podría mejorar la eficiencia. Económicamente, pues nos permite entender el potencial de crecimiento que tienen las unidades ineficientes, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tomar decisiones sobre invertir en expansión o reestructurar esas unidades económicas, ¿sí? En el tercer nivel, en el nivel operativo, pues donde realmente es el monitoreo, la evaluación y realizar ajustes continuos, ¿verdad? Se llevan a cabo las actividades diarias para ejecutar los planes tácticos y lograr los objetivos estratégicos. Desde luego que pueden identificarse ineficiencias en la asignación de recursos y la ejecución de tareas, lo que nos va a conducir a mejoras económicas en la eficiencia operativa, como la optimización de la mano de obra, la reducción del desperdicio de recursos y la mejora de la calidad de los productos o del servicio, ¿sí? Entonces, para ver cómo podemos sacarle jugo a todo esto con los resultados que nos entrega DEA, pues yo quise traer un ejercicio ahí muy sencillo y después vamos a hacer una aplicación con uno de los problemas que ya les he presentado de algunas de estas subproductos que nos permiten realizar este tipo de planeación, ¿sí? Entonces, el ejercicio es muy simple, ¿no? Tenemos 3 empresas que producen un producto y utilizan 2 insumos. Entonces, los datos están ahí. Entonces dice que después de que ejecutamos el análisis de en donde ya sabemos cuáles son eficientes y cuáles no son eficientes, se obtienen también los siguientes resultados para las variables de holgura. Entonces, para el insumo 1 tenemos una holgura de 5 en la empresa A y del insumo 2 una holgura, un valor de variable holgura o un excedente o algo que no usamos de 10. Y para la empresa B, pues de la misma manera. La holgura del insumo 1 no tiene holgura, es 0, se usan todos los recursos. En cambio, la del insumo 2 es 8 y para la empresa C, pues trabaja y utiliza todos los recursos. No tiene holgura, no tiene valores de holgura. Y entonces, como este tipo de resultado en las variables de holgura nos proporciona la subutilización de recursos o la falta de eficiencia en la producción en las salidas, desde el punto de vista económico, estas variables nos van a indicar áreas donde la organización está desperdiciando recursos y no está maximizando su producción. Entonces, para poder determinar cuánto es lo que estamos desperdiciando o estamos no utilizando, desperdiciando recursos, no utilizando nuestra producción, necesitamos conocer, ¿verdad?, cuáles son estos valores. Si son positivos, ¿verdad? Si en el óptimo la holgura es positiva, se puede incrementar esa salida, ¿verdad?, de la DMU en evaluación de la cantidad que está saliendo más la holgura en lugar de la cantidad observada. Eso es para las salidas. Si lo vemos desde las entradas, o sea, la variable de holgura tiene que tener un valor negativo. Bueno, más bien la variable de holgura la señalamos con el valor negativo, pero también es positiva. Debe disminuirse esa entrada o ese insumo en esa cantidad, ¿verdad? Como lo vemos entre paréntesis, en lugar de usar lo que originalmente habíamos metido. Recuerdan que en DEA
podemos analizar la eficiencia desde el punto de vista de las entradas o desde el punto de vista de las salidas. Y entonces, dependiendo de qué metodología o desde qué visión estemos analizando la eficiencia, entonces vamos a aumentar o vamos a reducir la cantidad que nos da la variable de holgura. Entonces, de esa manera, si analizamos por ingresos, por entradas o por recursos que metemos, pues la variable de holgura positiva nos va a permitir disminuir esas cantidades, ¿sí? Y el caso contrario, si analizamos por salidas. Entonces, con los resultados que generamos, pues, ¿qué se podría hacer? Para la empresa A, pues habría que reducirle en 5 unidades el insumo 1 y en 10 unidades el insumo 2 para mejorar su eficiencia. En la empresa B, pues igual, como utiliza de forma eficiente, o sea, su variable de holgura es 0 para el insumo 1, pues ahí no tenemos que hacer nada. En cambio, habrá que reducirle en 8, ¿verdad? Unidades para el insumo 2. Y así, entonces la C salía eficiente porque había consumido todos los recursos que se le habían proporcionado, ¿sí? Ahora, la mejora proporcional por reducción radial. Para determinar este tipo de mejora, consideremos que X sub O o 0 representa el vector de entradas de la unidad que estamos evaluando, o sea, del proyecto o del departamento que estamos evaluando. Y teta va a ser la puntuación de eficiencia que le dio el DA, ¿sí? Entonces, con la expresión de 1 menos teta que multiplica el vector, el valor de las entradas, nos indica la cantidad que deberíamos reducir proporcionalmente, aquí le llaman radialmente, todas las entradas que tiene la DMU que estamos analizando para hacerla eficiente, ¿sí? Bueno, donde teta es la eficiencia que le ha dado el análisis de A y X es la cantidad de entrada que tenemos, ¿verdad? Como vector. Entonces, aquí lo interesante es que aún después de hacer el análisis de la variable de holgura, o al revés, primero podemos hacer el análisis por reducción radial, en donde podemos disminuir todavía cierta cantidad de insumos, ¿sí? Esta reducción radial o esta mejora proporcional es solamente para el análisis de insumos, ¿sí? Entonces, para las entradas tenemos esas dos posibilidades. Para lo que no estemos utilizando, tenemos esas dos posibilidades, ¿sí? Igual, consideremos el siguiente ejemplo. Pues una empresa, bueno, 3 empresas, cada una de ellas con sus valores de entrada. Ahí los tenemos, ¿no? La empresa A tiene una eficiencia de 8, la B de 0.7 y la B de 0.9. Y los insumos para cada empresa, pues ahí los tienen. Para la A del 1 son 100, para el insumo 2 son 150, la B 120 y 180 de cada uno de los insumos y para la C de 150 y 200. Entonces, si aplicamos esta reducción de insumos de forma proporcional, o como le llamamos reducción proporcional o mejora proporcional, lo único que tenemos que hacer es esa simple operación, ¿sí? En donde vemos los resultados de qué es lo que tenemos que reducirle a cada uno de los insumos, ¿verdad? Para cada una de las empresas. Y entonces lo que les comentaba, además de la reducción por variables de holgura, podremos hacer reducción de manera proporcional o por mejora, o lo que llamamos también mejora radial, ¿sí? Entonces son dos posibilidades que tenemos a través del análisis y de la modelación que tenemos como programación lineal. Las mejoras por rendimiento de escala. Consideremos también que tenemos 3 fábricas que producen un producto utilizando 2 insumos. Entonces, después de ejecutar un análisis de eficiencia, ¿verdad? Con DEA, obtenemos los siguientes resultados. Algo que nos da DEA también son los rendimientos de escala. Entonces, la fábrica A tiene rendimientos crecientes de escala, la B tiene constantes y la C tiene rendimientos decrecientes.
Entonces, si la fábrica A tiene rendimientos crecientes de escala, significa que podríamos aumentarle su escala de operación para obtener un aumento en la producción, mejorando así su eficiencia. O sea, ¿qué nos dice? Que por cada unidad, si sus rendimientos de escala son crecientes, por cada unidad que le inyectemos, pues siempre nos va a dar más de una unidad, ¿sí? Nos va a dar una o más de una unidad. Cuando tenemos rendimientos de escala constante, si metemos una unidad de insumo, pues solamente nos va a dar un incremento de uno. Y cuando tenemos rendimientos decrecientes de escala, pues por cada unidad, por una unidad que le metamos, siempre nos va a dar rendimiento de escala o rendimiento menor a esa unidad, a la cantidad que hayamos metido. Entonces, si por un lado, con las variables de holgura, podemos quitar lo que no estamos usando, lo que estamos desperdiciando, y, y con la mejora proporcional también podemos sacar recursos que no estamos utilizando. Listo. ¿Dónde los podríamos meter con este concepto de rendimientos de escala? Pues en aquellas unidades o en aquellas fábricas o en aquellos proyectos que tienen rendimiento de escala creciente y que no son eficientes, no están en la frontera de eficiencia, porque aquellos que están en la frontera de eficiencia o los que tienen eficiencia 1 nos van a dar siempre rendimientos de escala constante, ¿sí? Entonces, podríamos hacer, de acuerdo a la estrategia que queramos, poderles meter a los eficientes, ¿verdad? O poderle meter a estos que tienen rendimientos crecientes de escala, pero que no son eficientes, para subirlos a la frontera de eficiencia. Desde luego que a los de rendimiento de escala decreciente, bueno, sí, si es nuestra política también intentar mejorarlos, bueno, pues su mejora sería mucho menor que con los anteriores, ¿sí? En cuanto a cantidades y para acercarse a la eficiencia, a la frontera de eficiencia. El análisis de sensibilidad, que es otra de las cosas que podemos hacer, ¿sí? Nos va a permitir comprender cómo cambian los resultados del análisis DEA, o sea, de la eficiencia, en respuesta a cambios en los datos de entrada. Proporcionan información sobre qué factores tienen mayor impacto en la eficiencia y la productividad. O sea, qué variables son las que están haciendo las cosas mejor, ¿verdad? Para tener una eficiencia y una productividad como la que están obteniendo. Entonces, permite, o sea, este análisis de sensibilidad o estos factores o estas variables con mayor impacto nos permiten determinar la estabilidad de la eficiencia de las unidades de producción frente a los cambios en los valores de los insumos, ¿sí? Que si las eficiencias cambian significativamente, se puede concluir que estos resultados son menos estables y más sensibles a cambios en los valores de insumo. Y si las eficiencias cambian muy poquitito, podemos considerar que los resultados son más estables y menos sensibles a cambios en los valores de insumo. Entonces, algo interesante es que TEA también nos da el peso que tienen las variables y qué tanto ese peso, cómo influye para que obtengan el valor de eficiencia que les proporciona DEA. Por ejemplo, este ejemplo también por sensibilidad, ¿sí? Pues 3 empresas que producen muebles y utilizan madera y mano de obra como insumos. Y entonces lo que podemos ver aquí es que si realizamos el análisis de sensibilidad para ver cómo varía la eficiencia cuando se modifican los niveles de insumo, entonces pues veamos qué pasa. Entonces la empresa A produce 100 unidades de muebles, consume 50 unidades de madera y requiere de 80 unidades de mano de obra. Y la B, pues por 150, 60 y 100 de cada una de los insumos y lo que produce. Y desde luego la empresa C. Entonces, al hacer el análisis de A, nos da una eficiencia como la que tenemos aquí, que la empresa A tiene 0.8 de eficiencia, la B tiene 0.9 y la C tiene 0.5. Ninguna es eficiente, ninguna tiene 1, que sería
la empresa eficiente, todas son ineficientes desde el punto de vista de, ¿sí? Entonces, supongamos que aumentamos el nivel de insumos, o sea, la madera, en 10 unidades para cada empresa y mantenemos todo lo demás igual. O sea, le metemos más recursos. Entonces, después de calcular nuevamente la eficiencia, después de calcular las eficiencias relativas, pues DEA nos proporciona los siguientes datos. Ahora cambian de 80, subió 85, la B a 92 y la C a 88, ¿sí? Entonces, todas mejoraron su eficiencia solamente con aumentar uno de los insumos. Ahora, suponer que reducimos el nivel de insumos de la mano de obra en 10 unidades. Entonces, se recalculan las eficiencias nuevamente con DEA y lo que vemos es una disminución en la eficiencia, ¿sí? Por haber disminuido o haber reducido la cantidad de mano de obra. ¿Va? Ahora, suponer que reducimos el nivel de insumo de la mano de obra en 10 unidades. Pues bueno, ya están las eficiencias y ahí se observa que la eficiencia de cada empresa ha disminuido después de reducir el insumo de la mano de obra. Entonces, este análisis nos permite determinar cómo los cambios en los niveles de insumos afectan la eficiencia de las empresas evaluadas mediante DEA. Y nos va a permitir identificar áreas donde es posible hacer ajustes para mejorar la eficiencia operativa. Fíjense, en este caso, acuérdense, traemos insumos que no usamos a través y que identificamos a través de la variable de holgura. Y también traemos cantidades de insumos que identificamos que podemos reducir a través de la reducción proporcional. Y además sabemos, ¿sí?, que nuestras unidades productivas tienen sus rendimientos crecientes o rendimientos de escala decrecientes o rendimientos de escala constantes. Y ahora, con el análisis de sensibilidad, nosotros podemos ver si inyectamos esos recursos que jalamos, que no estamos utilizando por holgura y por reducción proporcional, y los inyectamos o se los metemos o se los asignamos a aquellas unidades que tengan crecimiento, que tengan crecientes sus rendimientos. Entonces, al volver a analizar, con DEA podemos ver qué tanto se ha elevado su eficiencia, ¿sí? Y eso pues ya nos permite tener esa posibilidad o esos escenarios, ¿verdad?, de planeación estratégica para ver qué hacemos o dónde metemos o hacia dónde canalizamos esos recursos que no estamos utilizando. Ok, ahora, todo esto, desde luego, lo podemos aplicar a cualquier problema. Desde luego, bueno, pues a algunos les interesará más pues una de ellas o dos o tres de ellas, pero lo interesante es esa recopilación que nosotros podemos con el análisis DEA tener todo el desperdicio que no usamos o todos los recursos que no usamos y desde luego con información que nos proporciona de la capacidad de producción de cada una de las unidades, poderlos canalizar y saber nuevamente si sí nuestra inversión o nuestra estrategia para mejorar la eficiencia está siendo adecuada. Bueno, el caso de estudio ya lo habíamos visto, es Pemex, acuérdense que tiene 4 empresas productivas, exploración y producción PET, transformación industrial y Pemex fertilizantes. Aquí la interesante o la que vamos a analizar es PEP. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a comparar va a ser la eficiencia de campos productivos, de 30 campos productivos, campos petroleros. Entonces, un poco de información, pues tiene 230 campos de producción, le llaman también asignaciones petroleras, que administran 7,671 pozos, 252 plataformas marinas que generan pues un montón de barriles de petróleo, miles de barriles diarios de crudo y condensados y millones de pies cúbicos diarios de gas, ¿no? 4,847 millones de gas.
¿sí? Algo interesante, ¿por qué se hizo este análisis? Es porque Pemex o PEP, para asignar presupuesto anual, realiza una jerarquización y que utiliza indicadores financieros, ¿sí? Y entonces, con base en esos indicadores financieros, aquella que tiene la mayor puntuación, pues es a la que más le asignan, o es la que ocupan los primeros lugares. Esos pozos petroleros, esas asignaciones, esos campos petroleros, son los que ocupan los primeros lugares, pues son los que van a recibir más presupuestos, ¿sí? Y desde luego con estos indicadores calculados, además realizan una ponderación y con eso jerarquizan las asignaciones petroleras para darles el presupuesto anual, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que aquellos campos o aquellas asignaciones que tienen niveles de producción bajos o por el resultado del indicador, generalmente se van a descartar o les va a tocar el mínimo presupuesto, ¿sí? Pero ¿qué consecuencia también tiene otro? Pues que aquellas que tengan las posiciones más altas con el indicador pueden ocultar sobreinversiones, altos gastos de operación, malas prácticas, corrupción y ya saben todo lo que se puede presentar en este sentido, ¿sí? Entonces, la jerarquización que hizo Pemex con base en sus indicadores es esta. Entonces, pues miren, la última columna es realmente la que nos establece la posición en la que están ubicados cada uno de los campos, de los 30 campos petroleros. Y aquí las tienen, ¿no? Cada una de ellas. ¿Sí? Eso es como lo hace Pemex. Tiene sus indicadores, son las columnas, los han ponderado y después los suman, los prorratean y lo que hacen es asignarle puntuación con base en eso. Ya, listo, está bien, ¿no? Digo, no está mal, pero bueno, creo que puede haber otra forma de poderlo hacer. Bueno, lo que nosotros usamos para poder aplicar de aquí fue el modelo BCC, es el modelo, eh, y desde luego visto desde las entradas. ¿Por qué? Porque pues Pemex lo que asigna es presupuesto y gastos de operación. Nuestros datos eran dinero de inversión y y gastos de operación. Y entonces eso como variable de entrada, Pemex lo puede mover, es lo que cambia, es el presupuesto que le asigna. En cambio, los resultados o las salidas, la producción de gas o la producción de crudo, pues ya tendría que meterse, para poder mejorarla, tendría que meterse pues al proceso productivo realmente para saber qué está pasando de adentro. Bueno, pues es el modelito que es finalmente programación lineal, como lo hemos visto, ¿sí? Pero desde luego enfocado a las entradas. ¿Qué teníamos de entradas? Pues lo que les comentaba hace un rato, ¿qué evaluamos como entradas? Pues la inversión, ¿sí? Y el gasto de operación. ¿Qué evaluamos como salidas? Pues la producción de aceite o la producción de crudo y la producción de gas. ¿En qué están dados? Bueno, pues ahí tienen las unidades de lo que están dado cada una de ellas, ¿sí? Al realizar nuestro análisis DEA, pues lo que encontramos fue esto, que tenemos 7 unidades que se encuentran en el top, que son eficientes, ¿sí? Ahí las tienen las primeras 7 unidades que son eficientes y de ahí para abajo vamos a tener ineficiencias. La primera columna es la de eficiencia. Entonces de ahí vamos a tener pues algunas que es casi llegan a la eficiencia del 100. Bueno, capaz que redondeando también las tenemos en ¿cómo se llama? En la frontera. Y de ahí para abajo, ¿sí? Hasta la 30. Lo que les decía, nos da holgura para los datos de la variable de holgura, para el recurso de la inversión o para el insumo de inversión, y nos da las variables de holgura para el gasto de operación. Desde luego también nos da variables de holgura para las salidas, para la producción de gas y para la producción de aceite. Pero esas, como el análisis era por entradas,
pues yo solamente quise presentarles. Esta lambda son los pesos que se les asignan a cada una de las entradas que tenemos, ¿sí? Y desde luego el rendimiento, recuerdan que hablábamos que DEA también nos proporciona el rendimiento de escala al que operan. Y ya ven, las que son eficientes tienen rendimiento de escala constante, las que no son eficientes tienen rendimiento de escala decreciente o creciente. Entonces va a depender de cómo, de su comportamiento, de lo que hace DEA internamente para poder determinar si son crecientes, decrecientes, constantes, etcétera. ¿Sí? Si ustedes ven y comparan los valores de lambda sum, miren, aquellos que van por arriba de la unidad generalmente tienen, ¿no? O sea, van a tener un rendimiento de escala decreciente y las que están por abajo de 1 van a tener un rendimiento de escala creciente. ¿Sí? Entonces, con base en esa información, nosotros podemos canalizar estos recursos que no se están usando por las variables de holgura a alguna de estas. Por ejemplo, la 18 que tiene un rendimiento de escala decreciente, tal vez no valdría la pena inyectarle recursos, aunque está muy cercana a la frontera. O hacer la prueba, ¿qué tal si le inyectamos recursos o le quitamos estos recursos que tiene y a lo mejor este sobrante me la hace llegar a la frontera? Entonces, con esto ya nosotros podemos hacer ese análisis estratégico o ese análisis de poder inyectar esto que nos va a sobrar de las que no se está utilizando porque es el excedente o lo sobrante que nos da la variable de holgura en alguna de estas unidades, ¿verdad? Con el rendimiento de escala, desde luego el creciente, pues ese por cada pesito que le metamos, pues nos va a dar un peso más de uno, ¿no? De salida. Y entonces, bueno, pues gráficamente lo que tenemos en este cuadro es esta expresión, ¿sí? El análisis comparativo que hicimos, del lado derecho tenemos las asignaciones, la jerarquía que da Pemex, y del lado izquierdo de la pantalla tenemos la que nos dio DEA. Y entonces ven que al menos de las 7 que DEA obtiene como eficientes, pues 2 de ellas están en la posición 27 y 28 de Pemex. O sea, esas que sí son eficientes, pues les va a tocar mínimo presupuesto. ¿Sí? En cambio, algunas otras que no son tan eficientes, como por ejemplo la 11, que tiene una tasa de eficiencia, un índice de eficiencia de 0.74, pues son de las primeras que Pemex les va a asignar una buena cantidad de presupuesto. Entonces, esto es el resultado principal que nos da DEA. Y con esto nosotros podemos hacer esas comparaciones o hacer esas ponderaciones para asignar recursos. Sin embargo, pues recuerden, podemos hacer eso que hemos llamado planeación estratégica. ¿Qué podemos hacer con lo que nos da? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de nuestras unidades? ¿Cómo podemos hacerlas más eficientes? A través del potencial que podemos tener por ahí, ¿no? Y ese potencial, recuerdan que puede ser mejorar por las variables de holgura, por la mejora proporcional y desde luego por los rendimientos de escala, ¿sí? Entonces, la holgura pues nos va a permitir sacar recursos o quitar esos recursos que no estamos utilizando, que las unidades de producción no usan, que les sobra. Igual la mejora proporcional nos va a permitir eso y el rendimiento de escala nos va a determinar a qué potencial, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades que tienen potencial de crecimiento para inyectarles esos recursos que estamos? Y fíjense, algo interesante es que si nosotros movemos esto, no se afecta la eficiencia, el resultado de eficiencia que tuvimos acá por DEA. Si nosotros hacemos estos movimientos de quitar y meter,
no van a variar. O sea, las que están eficientes no van a dejar de ser eficientes, ¿sí? Y las que pueden mejorar, pues van a ser aquellas a las que les vamos a inyectar, sobre todo dependiendo del rendimiento de escala que tengan. Y ya recuerden que recordando un poco para la mejora por holgura, pues nada más que la reducción debido a las variables, la reducción o el incremento debido a las variables de holgura, ¿no? Como estamos analizando las entradas, entonces vamos a usar en la segunda parte, que quiere decir que ese valor de la variable de holgura se lo vamos a quitar a cada una de ellas, ¿sí? Y desde luego, pues la mejora proporcional, donde ya tenemos el valor de la eficiencia, tenemos la cantidad de recursos que tiene cada una de las unidades y entonces, bueno, pues eso también podemos sacarle un poco. Y desde luego, ¿qué vamos a hacer? Pues por el rendimiento de escala que nos proporciona, que tenemos aquí en la tablita, por los resultados de DEA, vamos a ver a cuál le inyectamos, cuál nos conviene inyectarle. Desde luego, pues a lo mejor a las que tienen decreciente no nos interesaría, porque además hay muchas que tienen tasa de rendimiento creciente, entonces tal vez esa nos interesaría meterle, ¿no? Rendimientos de escala crecientes. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos nada más por hacer esto? Este es el presupuesto original, lo que analizamos, ¿sí? Por holgura, tuvimos un ahorro de 217,606 millones de pesos. Por mejora radial, obtuvimos 1,018,981 millones de pesos. O sea, fue un ahorro total de 1,236,587 millones de pesos, ¿sí? 1,000,000 de millones de pesos. Miren cuánto fue el ahorro total, casi el 30% del presupuesto. Y si ese presupuesto lo asignamos al rendimiento de escala, aquellas DMUs que no sean eficientes, pero que tengan un rendimiento de escala creciente, pues pudiéramos realizar otra vez el análisis DEA y ver cómo cambia, cómo mejoran esas unidades que actualmente no son eficientes, ¿sí? Y pues desde luego recuerdan que hablábamos que el rendimiento de escala constante pues, indica que la producción aumenta en la misma proporción que se incrementa en sus insumos. La que tenga rendimientos crecientes de escala significa que podría aumentar su escala de operación para tener un aumento en la producción, mejorando así su eficiencia. O sea, por cada incremento de insumos vamos a tener más de ese incremento que le hemos dado. Y cuando tenemos decrecientes de escala, pues es lo mismo, es contrario a la creciente, ¿no? O sea, vamos a obtener menos, aunque sí vamos a tener un incremento, pues va a ser menor que el que tuviéramos con rendimientos de escala creciente, ¿sí? Entonces, bueno, pues algunas referencias que pudiéramos tener ahí para poder hacer algo, ¿sí? Bueno, pues miren, esa es la parte que quería comentarles esta vez, que quería eh, pues presentar en esta ocasión, un poco pensando en que, o sea, no nada más es el resultado de eficiencia que nos proporciona DEA, sino es toda esta, digamos, de subproductos que podemos sacar y a través de los cuales nosotros podemos hacer algún análisis, ¿verdad? O alguna planeación estratégica para distribuir esos recursos que no se están utilizando y que pueden generarnos una mayor producción o mejorar la eficiencia de otras unidades que no estén consideradas en la frontera de eficiencia. ¿Sí? Bueno, por mi parte sería mi presentación en esta ocasión. Y decirles que, bueno, pues miren, DEA se le puede exprimir todavía un poquito más, no solamente el saber qué unidades son más eficientes o qué unidades son eficientes y qué unidades no son eficientes, sino podemos todavía jugarle un poquito, así como la programación lineal,
que podemos hacer cambios en la función, en los coeficientes de la función objetivo, en los términos independientes, en los coeficientes de las restricciones y desde luego distribuir esas holguras o esos valores de las variables de holgura, que es lo que no estamos usando, ¿sí? Y entonces, pues listo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Ricardo Aceves. Muchas gracias por este espléndido trabajo y nos ayuda a reflexionar. Voy a detener el video.